Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a nuestra tercera sesión del encuentro de socialización del encuentro institucional de semilleros de investigación de las tres sedes, San Gil, Chiquinquirá y Yopal. Nos queda un proyecto dentro de estas sesiones que lo vamos a presentar en este momento. Es un proyecto liderado, desarrollado en la sede Chiquinquirá desde el grupo de investigación EUTEC, en el semillero de investigación SICOM. Entonces, en este momento nos encontramos en la sala estudiantes, docentes que van a adelantar su proceso como jurados, así como estudiantes de los programas de Ingeniería de Sistemas y Tecnología en Sistemas de Información de la sede Chiquinquirá. El día de hoy, los estudiantes Juan Carlos Hernández Fajardo y Wilton Ferney Casallas, pertenecientes al semillero de investigación SICOM, liderados por el ingeniero Héctor Felipe Cortés, van a presentar el proyecto titulado Prototipo funcional enfocado al aprendizaje de la lengua de señas en los niños de 1 a 5 años con discapacidad auditiva. Este proyecto va a ser evaluado por los docentes de la sede San Gil, Eliana María Remolina Torres y Henry Javier Barón Hernández. Les recordamos que para este proyecto, al igual que los anteriores, las condiciones son 20 minutos para presentar el proyecto, de los cuales entre 12 y 15 los estudiantes van a tener para exhibir o exponer su idea, y los minutos restantes los jurados van a poder realizar preguntas o aportes. Asimismo, en el chat voy a compartir el link de asistencia para que ustedes se registren, esto para tener un control de las personas que han ingresado y para realizar la respectiva certificación. Entonces, sin más preámbulos, damos la bienvenida a Juan Carlos y a Wilton para que por favor comiencen con su presentación. Buenas tardes para todos los presentes. Me dispongo a compartir pantalla. ¿Me confirman, por favor? Ya Wilton, ya se ve la pantalla. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, buenas tardes para todas las personas, jurados e ingenieros de la Fundación Universitaria de San Gil, Unisan Gil. El día de hoy venimos a exponerles el proyecto titulado Prototipo funcional enfocado al aprendizaje de la lengua de señas en los niños de 1 a 5 años con discapacidad auditiva. Quienes exponen Juan Carlos Hernández y quien les habla Wilton Ferney Casallas. El director del proyecto es el ingeniero Héctor Felipe Cortés, del semillero SICOM, y los integrantes del proyecto son Alexander Blanco Solano, Diego Alejandro Varela y Wilton Ferney Casallas. Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Bueno, para empezar, la descripción de la situación problemática es definiendo el término de discapacidad. Y es que, bueno, discapacidad se ha venido usando o implementando para todas aquellas personas que padecen algún tipo de comorbilidad o han estado enfermas. Según la OMS, 200 millones de personas tienen dificultades. De estas, el 50% entre los 2 y 35 años tienen algún tipo de comorbilidad, ¿sí? Y la mayoría de estas problemáticas están asociadas a problemas genéticos o problemas que han venido desarrollándose a través del tiempo. Según las estadísticas de la OMS, el 5% de estas personas se encuentran en países subdesarrollados. Y según estimaciones para el 2050, 900 millones de personas van a tener o tendrán, supuestamente, comorbilidades con este tipo de discapacidades. Bueno, para ir a un contexto pues, nacional, según el DANE, 2,5 millones de personas aproximadamente tienen algún tipo de discapacidad. De estas, el 6% es auditiva y otro 6% la padecen en la voz y en el habla. Para ir a un contexto aquí más cercano donde estaremos, bueno, donde se implementará el proyecto Chiquinquirá, según la gobernación de Boyacá, en Chiquinquirá hay 1.726 personas, de las cuales el 28.7% tienen alguna afectación en el habla y el 28.6% una afectación auditiva.
y es que según esta investigación, los padres en la mayoría de los casos son hablantes y los hijos nacen con este tipo de comorbilidad, o sea, nacen con este tipo de discapacidad. Y a su vez ellos desconocen el lenguaje de señas. Entonces los hijos como tal tienden a inventarse un lenguaje oral para darse a entender. Esto sin duda alguna pues generará un impacto negativo en lo que es pues su vida social, su vida laboral y educativa. Algunas personas con este tipo de dificultad pues no tienen como ese acceso a la educación básica. Entonces, bueno, y ya, bueno, pues mencionando de lo que es un artículo de la Constitución Política, donde se menciona que el gobierno está en la obligación de brindar igualdad de oportunidades para erradicar el analfabetismo. Entonces, sin duda alguna, mediante el uso de las TICs, se busca que tanto padres e hijos, bueno, sordos, puedan comunicarse de la mejor manera y así poder ayudar a mitigar esta problemática. Entonces, de acuerdo a lo anterior, nos planteamos bueno, se planteó esta pregunta problema. ¿Cómo lograr el aprendizaje de la lengua de señas básicas en niños de 1 a 5 años con discapacidad auditiva haciendo uso de las TIC en el municipio de Chiquinquirá, Boyacá? Bueno, ¿por qué se hace este proyecto? Los avances Sí, que tecnológicos está nos exponiendo Juan han Carlos, ¿no? facilitado múltiples escenarios para acceder a la educación. Bueno, como hemos visto aquí en la pandemia, la virtualidad nos ha facilitado mucho el proceso de aprender. Es que los beneficios se relacionan a que, bueno, los padres de familia y el docente a la hora de crear una técnica o un proceso de comunicación, eh, debe ser, bueno, cuando tienen a cargo de niños con este tipo de discapacidades, ellos deben establecer como esas técnicas para que ellos se puedan dar a entender por medio del lenguaje de señas. Siguiente, por favor. Entonces, como objetivos, queremos desarrollar un prototipo funcional que sirva como apoyo en la primera etapa de aprendizaje de la lengua de señas en los niños con discapacidad de 1 a 5 años del municipio de Chiquinquirá, Boyacá. Determinar las formas de enseñanza como objetivos específicos, el aprendizaje de nuevas señas de lenguaje básico para el aprendizaje de niños con discapacidad auditiva. El segundo objetivo específico es diseñar un prototipo funcional usando las TIC como herramienta de apoyo en la primera etapa de aprendizaje de los niños con discapacidad auditiva de 1 a 5 años de lengua de señas. Como tercer objetivo específico, debemos construir un prototipo funcional que permita mejorar el proceso de aprendizaje de lengua de señas de los niños con discapacidad auditiva de 1 a 5 años para realizar pruebas de eficiencia y efectividad del sistema. Bueno, como metodología, estamos usando el marco lógico, como la metodología del marco lógico, porque este nos permite implementar o usar el árbol de problemas y el árbol de objetivos. A través de esto podemos encontrar unas posibles soluciones para así usarlas en beneficio de la comunidad. Y también estamos usando pues, la investigación aplicada porque lo que buscamos es, bueno, investigar y a través de lo investigado poder aplicarlo e implementarlo. Listo, entonces le doy la palabra a mi compañero Ferney. Bueno, en los resultados que tenemos hasta el momento son las actividades para llevar a cumplimiento cada objetivo. Acá tenemos la primera actividad del objetivo 1, que sería la búsqueda de la información como tesis de grado, artículos y demás información relacionada al proyecto. Esta búsqueda se realizó mediante el software Publication Pairing, el cual nos permite, mediante la fórmula que se evidencia, encontrar las palabras correctas relacionadas pues al desarrollo del proyecto. En este caso, pues como los niños sordos y herramientas tecnológicas asociadas, en este caso, pues antecedentes a nuestro proyecto. Como segunda actividad es hacer la bibliometría en Ghost Bearing, el cual nos permite tomar todos los artículos
que aparecieron en la búsqueda, que fueron 317, y filtrarlos tomando las palabras o autores que más se mencionan en los artículos. En este caso se tomaron las palabras que más se repetían en todos los artículos para de esta manera lograr establecer las categorías que nos darán para el funcionamiento del proyecto y calificarlo de esta manera. De esta manera se tomaron estas 5 categorías, que son la dificultad auditiva, la lengua de señas, la integración de las TIC, estrategias de aprendizaje y educación inclusiva. Cada una de estas categorías pues, nos lleva a realizar un enfoque del proyecto para de esta manera lograr que todas las grandes categorías que se tienen acá, pues se vean evidenciadas en el proyecto al finalizarlo y en el software. Y por último, se filtran la base de datos que tuvimos en la primera actividad, teniendo en cuenta el año de publicación, su autor y si está indexado o no. Esto quiere decir pues que venga de una fuente confiable. De los 317 artículos, nos quedaron 56 realizando pues, la debida filtración, como podemos evidenciar ahí, por el año y demás. Los demás fueron eliminados porque pues, no contaban con un año claro de publicación o no contaban pues, con las debidas requerimientos de la universidad respecto a los artículos para usar en el proyecto. En el objetivo 2 están los requisitos funcionales y no funcionales, los cuales pues nos sirven para mostrar cómo se va a ver el proyecto al final. La actividad 2 del objetivo específico segundo, es el diagrama de entradas y salidas, el cual podemos evidenciar en la imagen, cómo se filtra la información que ingresa hacia un proceso. Se muestra una matriz de bits al usuario hacer la seña y al final se le muestra una respuesta de si está correcta o no lo que el usuario realizó. En hardware y software pues tenemos los diferentes software que hemos usado y lenguajes de programación. En este caso Python, en el cual pues vamos a desarrollar el prototipo. Scilab lo usamos teniendo varios fallos. El modelo Kendas, que era de redes neuronales como el TensorFlow, los cuales pues se van a desarrollar muy bien con Python porque son librerías. Mendeley, el cual nos sirvió para hacer las referencias, encontrar pues también otros artículos, como yo lo había dicho, el Publish on Paris y el WordView, y el Visual Studio Code, que es donde se está trabajando la programación para Python. Y ya en el desarrollo de la inteligencia artificial se usó la red neuronal convolucional, la cual nos permite, pues como podemos evidenciar, se carga la imagen, ella hace pues la filtra con un pooling, que quiere decir agrupación, y donde toma los valores más grandes para hacer una imagen más pequeña. Como la imagen, pues en este tipo de red neuronal tiene un largo, un ancho y una profundidad, tomando 3 canales, los cuales son RGB, que son red, green y blue, sería rojo, verde y azul, donde agrega otras capas, las cuales vuelven a hacer otra filtración, vuelve a dividir la imagen y la vuelve a reducir. Esto se repite varias veces para hacer el entrenamiento de la red neuronal, la cual después de hacer varios entrenamientos, pues digamos, un ejemplo, se ingresa la letra C en lengua de señas, después de varios entrenamientos ya comienza a reconocerla y al final se ingresa cualquier otra imagen y ya se sabe si está entre el 70 y el 95%, que es donde funciona óptimamente una red
neuronal, entonces quiere decir que sí está bien entrenada y si no, pues tendría que repetir el proceso. Y pues es el cronograma de actividades el cual hemos seguido para llevar el proyecto hasta donde va. Estas son algunas de las referencias que se han usado de los pues, artículos del departamento y demás lugares de donde hemos obtenido información. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos y Wilton. Damos espacio a nuestros dos jurados para preguntas o aportes a la presentación. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, sí, señora. Buenas tardes. Bueno, pues primero que todo felicitarlos por este proyecto que es tan importante no solo para las personas que tienen estas discapacidades, sino pues especialmente para los papás que son los que tienen que cargar con todo esto. Bueno, después de las felicitaciones, quiero hacerle una pregunta. Los tres autores son ingenieros de sistemas, ¿cierto? Sí, señora. Y para la parte de la creación de hardware del prototipo, ¿van a tener la colaboración de otro tipo de profesional o ustedes van a llegar hasta indagar allá y crearlo? ¿Cómo van a hacer esa parte? La parte de creación del hardware se solicitó la ayuda a un profesional en lengua de señas que ha trabajado con pues, este tipo de personas, como igual a una psicóloga que también pues, ha tratado y ha estado en todo este entorno de las personas con la dificultad auditiva. Ah, bueno, listo. Pues es importante que cada vez que presenten el proyecto mencionen los tipos de colaboradores que van a tener. Es verdad que nosotros como ingenieros de sistemas podemos crear muchas cosas, pero hay ciertas que se nos salen de las manos y por lo menos en esta no solamente ingenieros, sino pues también una persona que sea experta en señas o una psicóloga o cualquier tipo de profesional que específicamente haya trabajado en esta área. Entonces también es importante que lo mencionen cuando estén presentando el proyecto. Cuando estaban presentando los objetivos, eh, pues si yo no tengo nada a la mano, no puede estar un poco atenta a cuáles son los objetivos, en el caso de pronto de sus compañeros que están conectados. Yo sí, pues porque los tengo y me los enviaron previamente. Sé que quieren ser de pronto muy gráficos al hacer las diapositivas, pero lo que son los objetivos sí los pueden poner tal cual, no hay ningún inconveniente, pues para que uno pueda ir mirando a medida que ustedes van leyendo, para estar uno más atento, porque los objetivos es una de las bases principales de cualquier proyecto. ¿Vale? Vale, muchas gracias. Les Sí, recomiendo también señora. hacer una revisión de los objetivos que se enfoquen un poco más a lo que es el desarrollo del prototipo, tanto a la parte del software y la parte del hardware, y sin olvidar, por supuesto, algo muy importante, y es que en este tipo de proyectos las pruebas pilotos son muy necesarias, porque seguramente van a tener que realizar varias hasta llegar al objetivo final, que es tener como tal un prototipo que sea realmente funcional. Entonces sí les hago esa pequeña recomendación, ¿vale? Sí, señora. Muchas gracias. Gracias. Listo. Bueno, Inge Henry, ahora sí lo dejo continuar. Bueno, muy buenas tardes para todos. Primero que todo, felicitar a a los autores del proyecto. Es un proyecto muy interesante con pues el sentido de que nosotros como ingenieros siempre trabajamos para dar solución a las necesidades de nuestro entorno y esta es una necesidad básica, por llamarla de alguna manera. Me gustaría conocer, de acuerdo a lo que ustedes tienen pensado, cuál es el alcance del proyecto, hasta dónde pretenden llegar ustedes como con el proyecto que están desarrollando y en qué etapa actualmente se encuentra el proyecto. Buenas Bueno, tardes. es un prototipo, como lo dijimos, y el alcance, pues, se quería ir, pues, se quiere en el municipio de Chiquinquirá,
pues a la población sorda, pero pues con todo esto de la pandemia se ha dificultado un poco el pues lograr llegar a estas personas. Y en este momento se encuentra en la etapa de programación y de entrenamiento de la red neuronal. Ok, quisiera saber, digamos, el público objetivo específico del proyecto. Es importante tener claro que los costos del proyecto y hacia dónde va orientado. Entonces, me gustaría saber exactamente hacia qué público objetivo iría ese proyecto. Buenas tardes. Pues el público objetivo es la población que cuenta con la discapacidad auditiva, básicamente. Y bueno, en cuanto a costos, no hemos definido porque hasta el momento, bueno, estamos investigando y todavía estamos buscando las maneras de hacer el prototipo funcional. Entonces, Agrego ahí que pues sí, hoy la población sorda en la normal superior, que es el único institución educativa del municipio de Chiquinquirá que cuenta con personas con esta discapacidad por el hecho de ser normal superior. Ok, a eso me refiero básicamente porque uno es, digamos, como el público o donde generalmente uno puede hacer los diferentes tipos de pruebas, todo lo que tiene que ver con entrenamiento. Ustedes hacen tienen que hacer previo a ponerlo en práctica con personas y eso, realizarán una serie de pruebas, validarán el funcionamiento de las mismas, lo que comentaban sobre el entrenamiento de la red neuronal y posteriormente, junto con la ayuda de un experto, entonces elaborarán o tomarán como pues un público en los cuales van a seguir probando el dispositivo. Y en cuanto al público objetivo es, bueno, hay que ir pensando de alguna manera, así sea un prototipo, ir pensando como hacia a nivel de costos del proyecto para mirar si puede ser asequible ese proyecto a una persona, digamos, por costos de proyecto, una persona del común o, por ejemplo, a unas entidades, algunas fundaciones, algunas donde, digamos, es más, pudiera ser, digamos, más asequible. Por ejemplo, el colegio La Normal, entonces, si se obtiene, si ellos tienen dentro de sus estudiantes un grupo numeroso de, digamos, de estudiantes con esta discapacidad auditiva, entonces, bueno, pues ellos serían los más interesados de pronto en adquirirlo como primera instancia. Em, y posteriormente, pues mirar, digamos, que otras organizaciones y ustedes trabajarán en todo lo que tiene que ver con ajustes, costos del proyecto para, no sé, tratar de ser más asequible a, digamos, a toda la población. Es muy, digamos, loable que ojalá se pueda hacer, digamos, el alcance pueda llegar a cualquier tipo de persona con, digamos, con esta discapacidad, pero pues también hay que tener en cuenta los costos del proyecto y quiénes estarían en capacidad de asumirlo. Justamente ayer dentro de los proyectos que yo estuve, en los que participé, comentaban que, bueno, para un proyecto de recolección y de separación de productos en la fuente y que hicieron unas encuestas en Chiquinquirá, en los hogares y todo eso, y decían, bueno, es que se tienen que comprar además de, digamos, como para hacer toda la de separación, los hogares deben invertir en otra bolsa de diferente color para hacer la separación de los productos. Y en muchos hogares uno dice, bueno, el costo de una bolsa de ciertas características, pues de pronto no puede ser tan fuerte, ¿no? Pero en muchos hogares dicen, no, yo no compro esa bolsa, yo sigo separando y utilizando ahí, eh, digamos, como
sigo arrojando la basura sin separarla por no tener que incurrir en un costo de una bolsa que de pronto el costo puede ser mínimo. Los pongo de ejemplo en el sentido de que ustedes, por ejemplo, desarrollen este proyecto y que se vaya a implementar, entonces muy seguramente todos los hogares no van a tener la capacidad de adquirirlo. Ya es pensar, bueno, una fundación, un colegio, ciertas instituciones, entonces ese va a ser el público objetivo, los primeros interesados, lo que en programación tenemos los stakeholders en sus proyectos. Hago esa, digamos, como sugerencia para que ustedes tengan en cuenta. Felicitarlos, digamos, por el proyecto nuevamente. Sí, me uno, digamos, también ya algunas sugerencias las hizo la ingeniera Eliana en cuanto a los objetivos. De pronto, cuando ustedes estén en la justificación, entonces fortalecer más, digamos, las grandes ventajas hacia dónde va este tipo de proyectos. Como decían, vender el proyecto, venderlo para que sea mucho más atractivo. Entonces, hicieron una buena descripción de la problemática, fortalecer un poco la justificación de por qué es tan importante eh, este proyecto en el entorno y de pronto, como sugerencia, algunos, por ejemplo, algunos referentes nacionales e internacionales, mostrarlos. Ustedes están en la etapa de, digamos, de investigación, indagación, revisión bibliográfica y todo eso. Entonces, considero que han tenido acceso a diferentes tipos de referentes con otros proyectos con características similares a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces, es bueno siempre presentar estos proyectos, eh, por lo menos el título y digamos de qué, de pronto una pequeña descripción de qué se tratan, como para le da más fuerza al proyecto diciendo, bueno, es que esto no es, nadie se está inventando la rueda, sino sobre esta investigación que ya se ha realizado sobre estos proyectos, vamos a fortalecerlo, vamos con una oportunidad de mejora. Por mi parte, pues no sería más agradecerles y motivarlos a seguir trabajando con estos proyectos que son muy importantes en nuestro entorno y que son, digamos, la razón de ser de nosotros como ingenieros. Muchas gracias. Muchas gracias, Muchas ingeniero. gracias, hasta luego. Muchas gracias, ingeniero Henry, ingeniera Eliana, a los estudiantes Juan Carlos y Wilton, felicitarlos, agradecerles por la participación, invitar a los señores jurados a diligenciar el formato de evaluación del proyecto para obtener la calificación del mismo. A todos los demás asistentes agradecerles, era el último proyecto que nos quedaba el día de hoy, así culminamos nuestro encuentro institucional de semilleros de investigación de las tres sedes Chiquinquirá, San Gil y Yopal. Agradecemos desde el Departamento de Investigación, desde la Coordinación de Investigación de la Facultad, la participación activa, ese apoyo que hemos tenido por parte de todos ustedes, docentes y estudiantes, en el desarrollo de estas actividades. Un feliz día para todos y nuevamente muchas gracias por la asistencia a estos espacios que nos ofrece Unisangil. Muchas gracias, ingeniero. Feliz tarde. Muchas gracias, ingeniero.